Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera, de música sierreña. En esta ocasión les voy a compartir este requinto tutorial de esta bonita canción ranchera, esta introducción musical de la famosísima canción Ese Señor de las Canas, para que se la canten a sus papás este próximo Día del Padre, que al menos aquí en México lo vamos a festejar el domingo 20 de junio, para que lo puedan requintear con su guitarra y también para que lo puedan cantar con su guitarra. Les voy a enseñar el requinto, cómo hacer la introducción musical, y también les voy a enseñar los acordes que yo utilizo en esta versión que tengo grabada en este canal. Bien, vamos adelante con el tutorial. Primero les voy a enseñar los acordes. ¿Qué acordes vamos a utilizar? El acorde de mi mayor, la mayor, si7, este si7 que si, do sostenido, sería un do sostenido aquí. Lo recorreríamos este si7 al tercer traste, fa sostenido menor y si7. Nadie sabe cuánto tiempo. Ahí es mi mayor. Tocamos en mi mayor, el bajo primario es la sexta y la quinta, ahí donde las estamos pisando. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras. Si7, ahí tocamos la quinta y la sexta. La quinta en el 2 y la sexta en el 2. Primero la quinta, después la sexta, alternándose. Como recuerdo a mi viejo y a sus tantas aventuras. Esos son los acordes. Se le volvieron los años en su rostro. Ahí es mi 7 o mi séptima, una madeja, la mayor, y transformó su sonrisa tan solo por una mueca. Esos son los acordes ahí. Después la parte del coro. Si encuentras en tu camino, la mayor, a un hombre que va llorando, mi mayor, dile que a diario en sus rezos, si7, su nombre voy pronunciando, mi por señas, mi 7 o mi séptima lleva ojos tristes, la mayor, herido su corazón, es viejo y de pelo blanco, si7, su mirada, la mayor, si7, puro amor. Y esos son los acordes. Ahora vamos a ver el requinto, cómo vamos a hacer la introducción musical con nuestra guitarra. Bien, vamos con esta primera sección, con esta primera parte que suena de la siguiente manera. Vamos a utilizar la escala de la primera y tercera. Si no están muy familiarizados con las escalas de mi mayor, en este canal tengo un video donde explico todas las escalas para mi mayor. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que se familiaricen con estas escalas. Vamos a dar un toque en el traste 1 de la tercera, la primera al aire, dos toques en el 5 y 6, un toque en el 4, un toque en el 5 y 6, un toque en el 4, un toque en el 7 y 8, un toque en el 5 y 6, un toque en el 4 y un toque en el 5 y 6. Tiene que sonar así. Y viene esta parte. En el 7 y 8, un toque, dos toques en el 9, un toque en el 7 y 8, toque en el 9, 7 y 8, 9, 7 y 8, 5 y 6 y 4. Y en esta parte donde utilizo la escala de la segunda y primera de manera invertida.
3 toques de esta manera en el traste 9 de la segunda, 12 de la primera. 3 toques en el 7 y 11, segunda y primera. Un toque en el 5 y 9. Y un toque en el 4 y 7. Y viene esta parte. 3 toques rápidos en el traste 4 de la segunda, 7 de la primera. 2 toques en el 2 y 5, segunda y primera. 2 toques en el 4. Ahora de la primera y tercera aquí en el 4. 2 toques en el 5 y 6, primera y tercera. 2 toques en el 4, primera y tercera. 2 toques en el 2, primera y tercera. Y un toque en el 1 de la tercera, primera al aire. Y viene esta parte. En el 4 de la primera, 2 de la primera, primera al aire. 4 de la segunda, 2 de la segunda, segunda al aire. Tercera en el 2, tercera en el 1, cuarta en el 4, cuarta en el 2. Viene esta parte. Voy a explicarlo por partes. Vamos a tocar la sexta en el 4, quinta al aire. Después, quinta en el 2, cuarta en el 1. Después quinta en el 4, cuarta en el 2. Después cuarta en el 1, cuarta en el 4 y cuarta en el 2. Es esta primera parte. Después la quinta en el 4, la cuarta en el 1. Después la quinta en el 2, quinta en el 4. Después quinta al aire, quinta en el 2. Después cuarta en el 2, cuarta en el 1, quinta en el 4, quinta en el 2, quinta al aire y sexta en el 4. Sería... Y colocamos el acorde de mi y con el meñique bajamos y pisamos la segunda en el segundo traste y bajamos de cuarta a segunda de esta manera. Inmediatamente tocamos la segunda 3 veces más ahí donde la estamos pisando. Después la segunda al aire y tocamos la tercera en el 1, la primera al aire de esta manera. Entonces, y ese es el requinto de inicio. Ahora vamos a ver los principales adornos, algunos adornos que utilicé durante la canción. Vamos adelante con ellos. Vamos a ver este primer adorno. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras. Vamos a dar 2 toques en el 7 de la primera, un toque en el 5 de la primera, un toque en el 7 de la segunda, un toque en el 4 de la segunda, un toque en el 6 de la tercera, un toque en el 5 de la tercera, 2 toques en el 4 de la tercera, 2 toques en el 6 de la cuarta, 2 toques en el 4 de la cuarta, 2 toques en el 7 de la quinta, 2 toques en el 6 de la quinta, 2 toques en el 4 de la quinta y un toque en el 7 de la sexta. Con recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Este adorno vamos a tocar la segunda al aire, segunda en el 2, segunda en el 4, primera al aire, primera en el 2, primera en el 3, primera en el 4, hasta ahí. Después, primera al aire, primera en el 5, primera al aire, primera en el 6, primera al aire, primera en el 7, primera al aire, primera en el 9, primera al aire, primera en el 11, primera al aire y primera en el 12. Esos son los adornos.
Se le volvieron los años, en su rostro una madeja. Escala de la cuarta y primera, la cuarta en el 7, primera en el 9. Después 9 y 10, cuarta y primera, 10 y 11, cuarta y primera, y 11 y 12, cuarta y primera. Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca. Vamos a hacer esto. La quinta en el 2, la cuarta en el 1. Después, cuarta en el 4, tercera en el 2, tercera en el 1, cuarta en el 4 y cuarta en el 2. Y esto. En el 4 y 5, primera y segunda, 2 y 3, 3 y 4, primera y segunda, y 2 y 3, primera y segunda. Si encuentras en tu camino, aquí vamos a dar en el 2 de la segunda, 5 de la primera, 3 toques. Lo jalamos uno hacia atrás y otra vez lo volvemos. A un hombre que está llorando. Aquí es la tercera en el 1, primera al aire, después en el 2, 3 y 4. Y otra vez regresamos. 4, 3, 2, 1 de la tercera, primera al aire. Dile que a diario en mis rezos. Aquí es en el 7 de la primera, 5 de la primera, después 7 de la segunda, 4 de la segunda, 6 de la tercera, 5 de la tercera y 4 de la tercera. O pueden hacer revoleado este primer toque. De pueblos y calles viejas, ¿dónde acabaron tus años? ¿Dónde? Y se repite todo. En el requinto intermedio es exactamente lo mismo. Nada más cambio esto. Esto lo cambio por acá. En el 11 y 12, primera y segunda, 2 toques. Perdón, 3 toques en el 11 y 12. Después 2 toques en el 9 y 10. 2 toques en el 7 y 9. 2 toques en el 9 y 10. 2 toques en el 7 y 9. 2 toques en el 5 y 7. Y un toque en el 4 y 5. Y esto es lo mismo. Nada más que lo dejo aquí y hago esto para pasar a tercera. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, ya se repiten todos los adornos y nada más el final, que es en el 7, 9, 7 de la primera, 10 de la segunda, 7 de la primera, 9 de la primera, 11 de la primera y 12 de la primera. Y es todo de este requinto tutorial. Ese señor de las canas. Espero y les sea de ayuda. Espero les sea de muchísima utilidad. Si les gustó este video, les invito a que le den like, a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, también que comenten. Todo eso me ayuda bastante. Apóyenme de esa manera y les recuerdo que en este canal tengo muchos otros tutoriales de los corridos y las rancheras más clásicas de la música popular mexicana. Los invito a darse una vuelta por el canal. Nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite a todos. Ánimo, échenle muchas ganas y hasta la próxima.